FM 89.1, Radio Universidad. Primera entrevista con los precandidatos a intendentes, precandidatos y precandidatas que van a pasar, los que acepten la invitación por estos micrófonos. Hoy con nosotros Josefina Mendoza. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas, gracias chicos, muchas gracias. Estás inaugurando esta sección, esperemos que vengan todos los candidatos y candidatas, así que te agradecemos por estar. No, gracias a ustedes, me parece un espacio muy valioso y creo que sería bueno que estén todos. ¿La universidad conocías? Sí, vine varias veces, incluso había venido una o dos veces a hacer alguna nota y bueno, estuve participando de algunos eventos, charlas y demás. Bueno, en distintas oportunidades. Josefina, bueno, un poco conocemos tu historia, ¿no? Desde que has sido de la diputada nacional de las más jóvenes, ¿no? De la historia del país. Y también sabemos que no has nacido en La Matanza, ¿no? Justamente. Exacto. Si tuvieras que contarnos como una especie de introducción, ¿quién es Josefina Mendoza? ¿Y qué valor le puede aportar a La Matanza? ¿Tu experiencia o tu forma de ser o tus ideas? Contanos un poco eso de manera introductoria. Bueno, me parece una muy buena pregunta, la verdad, porque creo que uno siempre por algo, digamos, hace lo que hace y por algo elige comprometerse con una causa u otra. Y también creo que en la experiencia que uno va adquiriendo en lo que hace es donde encuentra el valor, ¿no? de ese compromiso. Yo, como vos lo dijiste, y como más o menos aproximadamente 6 de cada 10 matanceros no tienen sus raíces en La Matanza. Bueno, yo nací en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, se llama Deró, y vengo de una familia de clase media, trabajadora. Mi vieja es docente, estudió de grande, somos 5 hermanos, soy la más grande de 5 hermanos. Fui a una escuela agrotécnica, pupila, me fui a los 12 años a esa escuela y a los 17 años me fui a estudiar a Tandil, soy licenciada en Relaciones Internacionales, estudié en la Facultad de Ciencias Humanas. Allá empezó mi militancia y, bueno, mi compromiso tal vez con la política. Empecé a militar en la Franja Morada, apenas empecé la facultad, y a partir de mi vínculo con la Franja comenzó, digamos, mi vínculo con el radicalismo. Ustedes saben, y para el que no sabe, está escuchando, la Franja es algo así como el brazo universitario de la Unión Cívica Radical en la universidad pública, y ahí empezó más mi militancia, ¿no? Después fui vicepresidenta y luego presidenta de la Federación Universitaria Argentina, y cuando asumí, y después en el 2017 fui diputada nacional, tenía 25 años, y bueno, esa fue como, digamos, ahí empezó más mi vínculo con la política territorial, como le decimos, ¿no? Cuando hacemos política. Y mi compromiso, y creo lo que puedo sumar a Matanza, tiene que ver con mi historia personal, mi historia de venir de una familia donde todo lo hemos conseguido con el esfuerzo, donde siempre, digamos, hemos sido, diría que protagonistas de todas las crisis, idas y vueltas que tuvo la Argentina. Vengo de una familia que vivió a pleno la crisis del 2001 y me acuerdo patente, digamos, todos los problemas económicos que tuvimos a partir de ahí, y por eso elegí también la universidad pública para formarme. Tampoco hubiese podido ir a otra universidad si no hubiese sido por la universidad pública y gratuita, y creo que eso, ¿no? Tengo para aportar desde mi formación, desde mi experiencia y desde todo lo que he vivido en estos 31 años. ¿Y por qué La Matanza? ¿Qué relación te encuentra con La Matanza? Digo, vos contaste que venís de un pueblo, estudiaste en Tandil. Digo, ¿qué te llama la atención de Matanza específicamente? Bueno, yo ya hace unos años elegí La Matanza porque creo que la verdad no tenía ningún vínculo personal, digamos, no es que tengo familia o... Bueno, con el tiempo igual empecé a encontrar alguna familia que tenía acá. Claro. Entonces capaz eso tiene algo que ver. Tengo familia que sí vivió acá, en Ramos puntualmente. Y el vínculo, la verdad, se dio también porque, digamos, yo siempre pensé volverme a Deró, a mi pueblo,
que igualmente no tenía quizás tantas raíces porque vivía hasta los 12 años, después me fui a un colegio pupila, después me fui a estudiar a Tandiles, como que fue de muy chica ese vínculo, no fue siempre, Sí. aunque tengo mi familia allá. Era como, yo sentía que tenía, digamos, que quería aprender y que quería volcar o volcarme directamente a lo territorial, a lo social, y volverme a Deró, a un pueblo donde por supuesto hay falencias y hay cosas que hay por hacer, pero a mí me parecía que acá podía aportar mucho más, ¿no? Y también porque vengo de un partido como el radicalismo que lamentablemente durante muchísimo tiempo y sobre todo después de, como dije recién y mencioné, lo que fue el 2001, perdió muchísima representatividad, perdió muchísimo ese vínculo con la sociedad y esa capacidad de representar. Y yo creo que es necesario, primero, soy una persona que valora el rol de los partidos políticos y segundo, creo que tienen muchísimo para hacer en cuanto a las demandas y necesidades de la sociedad de este siglo que estamos transitando. Y después creo muchísimo en el rol que pueden tener las mujeres en la política. Y entonces creo que acá en Matanzas es donde uno también puede aportar muchísimo. Me gusta esto que decís de la responsabilidad política y del rol de la política. Hoy en día estamos muy acostumbrados a escuchar como un discurso muy antipolítica. ¿Qué pasa cuando te encontrás con ese tipo de discursos? Vos que sos militante y entendés que creo que la política es la herramienta de transformación de las sociedades justamente. Bueno, yo siempre como analizo esto desde dos partes, ¿no? Primero, el pensar por qué la política llegó a este nivel de apatía que se genera en la sociedad. Digamos, hoy yo camino muchísimo, como probablemente muchos de ustedes, incluso quienes nos estén escuchando, por las distintas cosas que uno puede hacer, ¿no? No solamente por la política. Un comerciante, un docente, una docente, un médico, una persona que labura en la calle. Es muy fácil ver cómo hay una apatía con la política y un descreimiento total con la política, donde de repente todos los que hacemos política somos lo mismo, somos iguales y no le creen nada a nadie. Entonces, primero sí creo que la política tiene diría que el 100% de la responsabilidad de tener esa imagen frente a la sociedad. Y eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que eso no se cambia con menos política, sino con más política, pero política bien hecha, bien entendida. Yo en todos estos años que milito, me he dado cuenta también que en gran parte la política llegó hasta acá por prometer cosas que después no hizo. Entonces, me parece que es tan simple como no prometer, digamos, ¿no? Simplemente con no prometer y con no prometer más de lo que uno puede hacer y básicamente con no mentirle a la gente, podríamos empezar a amigarnos, digamos, ¿no? La política con la sociedad. Pero sí estoy convencida que es con más política. El Estado, para ser bien administrado y para estar realmente cerca de los problemas y necesidades de la gente, necesita de técnicos y políticos, de gente que esté formada, y también los políticos tenemos que formarnos. No es que hay una profesión que es la política y hay otra que es el ingeniero, el médico y el que sabe de salud pública y el que sabe de educación pública. Los políticos tenemos que formarnos porque también llegamos hasta acá, porque medio que todo da lo mismo, medio que cualquiera puede ocupar cualquier espacio, y eso es lo que hizo que llevemos tantos años de estados mal administrados. ¿Cuál es tu formación, Josefina? Yo me formé en la Facultad de Ciencias Humanas en Tandil, soy licenciada en Relaciones Internacionales y actualmente, durante todo el año pasado cursé el primer año de la maestría en Gestión de Ciudades, que la estoy haciendo en la UBA, y ahora en este cuatrimestre debería retomarla. Quiero meterme también con algunas cuestiones políticas, después vamos a pasar seguramente a las ideas o a las propuestas que tenés, a pesar de decir que no hay que proponer tanto, pero bueno, obviamente... No hay que mentir, no hay que pero sí mentir. uno tiene que proponer y decir lo que quiere hacer. Pero a veces las propuestas suenan a promesas, ¿no? Y promesas muchas veces fueron incumplidas a lo largo de la historia. ¿Por qué... ante la ausencia de un candidato del radicalismo, sé que vos has trabajado mucho con Facundo Manes, me imagino te habrá dolido, ¿no? Que no haya un candidato a nivel nacional fuerte como presidente del radicalismo. ¿Y por qué, en base a eso, Horacio Rodríguez Larreta? Bueno,
retomando lo que decía hace un ratito, que el radicalismo en un momento perdió, me parece a mí, la capacidad de representar por distintas cosas que fueron llevando al radicalismo a estar en esa situación. Del 2015 para acá y lo que significó la alianza de Juntos por el Cambio, el frente electoral político, como querramos llamarlo, el radicalismo ha venido haciendo un trabajo, a mi entender, digamos, de crecimiento político, territorial, más que interesante, porque yo creo que hubo casi como una recuperación en términos globales de la presencia del radicalismo. Y eso hizo que hoy, por ejemplo, estemos gobernando más de 400 municipios en todo el país. Gobernamos 3 provincias, Mendoza, Jujuy y Corrientes. Y, por ejemplo, tenemos líderes y referentes políticos con muchísima presencia y con muchísima expectativa, ¿no? El caso, por ejemplo, en Córdoba de Rodrigo de Loredo, que es candidato a intendente de la ciudad y en estos días creo que se está votando, el 25 de julio. Por supuesto, el caso de Santa Fe, digamos, 2 candidatos del radicalismo son los que encabezan las fórmulas para competir en las PASO este domingo. ¿Con esto qué quiero decir? Que también el radicalismo es un partido que, así como se ha ido recuperando y ha recuperado protagonismo, presencia territorial y capacidad de representar en las provincias más grandes, el caso de las PASO entre Facundo y Santilli fue más que valioso para el frente, y eso hizo que Juntos por el Cambio ganara la provincia en el 2021. Ahora, también hay momentos en los que uno pertenece a un partido que le toca acompañar. Principalmente, y no sé con qué, digamos, a qué respondió la decisión de Facundo, tanto como de Gerardo. Yo creo que lo de Gerardo fue más de, bueno, en este momento me toca acompañar porque efectivamente Horacio tiene mayor llegada y mide más, por decirlo de alguna manera, y entonces acompaño en una fórmula como vicepresidente, pero creo que responde más a eso, ¿no? Y sí, uno obviamente siempre trabaja para que su partido lidere, pero creo que hay momentos para eso y estoy segura que en el futuro va a ser así. ¿Estás cómoda con el desempeño que se dio por parte del gobernador Gerardo Morales en Jujuy? Digo, después de todos los reclamos que hubo, lo que vino después en base a la reforma de la Constitución, también lo que se dio con la represión y muchos... hoy forma parte hoy de la discusión política, pero más allá de eso, digo, no por chicanear, sino por la cuestión de que parecía o parecería que en este contexto de que se eleva la discusión hacia la violencia, de muchos te dicen la derechización del discurso, ¿no? Porque a alguno le rinde, que eso le dio también como una visibilidad, para algunos será buena, para otros será mala, pero creo que eso también hizo que después él pase a formar parte de esa fórmula nacional. No sé, ya estaría confirmado, pero fue justo en ese contexto. ¿Qué te pasa a vos cuando ves estas discusiones que también son de política, pero dejan detrás algunas cuestiones también en el nivel social, ¿no? Sí, primero el tema Jujuy. Yo siempre he tenido mucho vínculo, digamos, con Jujuy, porque en su momento fui parte de la Mesa Nacional del partido y porque estaba en la Mesa Nacional de la Franja y demás. La verdad que he ido muchísimo a Jujuy. Y soy una persona totalmente testigo del cambio que ha vivido la provincia desde que la gana Gerardo Morales. Yo, aparte, resalto muchísimo todo lo que tiene que ver con la inversión que se ha hecho en I+D, en ciencia y tecnología, en cambiar la matriz productiva de la provincia, en la generación de empleo, en la inversión en educación, en la inversión también en energías renovables. Bueno, pero para no hacer, digamos, una propaganda de eso, sino que lo que quiero decir es, ese vínculo me permitió también seguir, no a nivel de detalle puntilloso, pero sí saber cómo venía la discusión política de la reforma constitucional. De hecho, estuve en las elecciones del 2021 en Jujuy, cuando Gerardo vuelve a ganar las legislativas y demás, y ya ahí se empezó a plantear la reforma constitucional y se votó en las últimas elecciones los constituyentes que iban a ser parte de la discusión de esa reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que en Jujuy empezaron 2 días antes a discutir la reforma de la Constitución
y hubo un acuerdo entre cúpulas y la gente no sabía lo que se estaba haciendo y se encerraron en la legislatura y afuera había... Eso no fue así, doy fe de eso, digamos, porque lo seguí y porque conozco mucha gente que fue parte de esa constituyente y ese proceso estuvo en comunicación con la sociedad, no se hizo de espaldas a la sociedad. Pero aparte, y con esto cierro por ahí el capítulo Jujuy para no aburrir, el 10 de junio, o sea, hace exactamente un mes, yo estuve en un acto en Esteban Echeverría donde lo cerró Gerardo Morales, todavía era candidato a presidente, y habló de la movilización que se había hecho el día antes de los docentes de Jujuy, que había sido una movilización enorme. Él en ese discurso, después cualquiera lo puede buscar, dijo: ayer hubo una movilización en mi provincia, los docentes están haciendo un reclamo genuino, yo ya autoricé al ministro de Hacienda para que se siente a negociar con los docentes una mejora salarial. Seguido de eso, no sé, a la semana creo que fue todo bueno, porque se votaba la Constitución, claro, y se genera todo esto. Él ya lo explicó 1000 veces, digamos que la policía fue a tratar de negociar, que se acercaba, que se retiraban. También está claro que uno no puede, las fuerzas no pueden no actuar cuando hay un ataque de manifestantes, que para mí eran los menos, porque estaba claro y durante días vimos movilizaciones pacíficas. El problema es cuando se rompe como ese contrato social, digamos, de que me parece que hay que poder hablar todo en el nivel de detalle que requiere. Yo no estoy de acuerdo con el uso de la fuerza indiscriminado y ante cualquier excusa. A mí no me parece que eso sea ni siquiera lo que caracteriza al radicalismo como idea. Digamos, nosotros siempre somos la vida, somos la paz. Digamos. Nadie puede estar a favor de eso. Pero hay momentos en los que sí la fuerza tiene que actuar. Y por eso lo diferencio. Bajando, como decías, a una cuestión más local, ¿no? Y siguiendo con el radicalismo, porque nosotros hemos hablado también con algún dirigente radical, y hoy el radicalismo en La Matanza también se encuentra dividido, ¿no? Digo, dentro del mismo partido, como decís, pero apoyando distintas listas. Incluso tu lista es una de las más, si querés, heterogénea en ese sentido, de que incluye representantes que han venido de distintos espacios, ¿no? Digo, ¿cómo qué va a pasar después? Si es que el radicalismo en La Matanza va a tener una conducción de unidad, gane quien gane, digo, o estas diferencias que se ven también marcan un punto en el que no hay acuerdo, digo, que cada uno va con su candidato. Sí, en realidad lo de Matanza responde un poco también a la situación del radicalismo a nivel provincial y nacional, ¿no? Hay un sector del radicalismo que apoya a Patricia Bullrich y estamos los sectores que apoyamos, digamos, y que integramos las fórmulas tanto de Larreta como de Diego Santilli. De hecho, Gustavo Pose, que es candidato a vicegobernador, es intendente de San Isidro, viene del radicalismo. Y bueno, y en lo local, hoy por hoy, el radicalismo encabeza una lista de las 3 que compiten dentro de Juntos por el Cambio, que es la que encabezo yo. Hay radicales en la lista, ocupando lugares expectantes, digamos, en la lista de concejales. De hecho, el presidente del partido encabeza la lista de consejeros escolares, que es Carlos Barbour. Y después tenemos a Fernando Asensio, que viene del peronismo, encabezando la lista de concejales. Tenemos al espacio de Spert y tenemos a un sector del PRO. Es como vos decís, es la lista más heterogénea, pero nosotros, digamos, los que venimos del radicalismo, trabajamos durante mucho tiempo, y de hecho somos el sector que ganó la última interna partidaria, para que el radicalismo liderara eso. ¿Por qué? Porque creemos, obviamente, que tenemos la capacidad de dar una discusión de cara a las PASO y, por supuesto, en las generales, porque tenemos una idea de cómo creemos nosotros que se debería llevar a cabo un plan de gobierno en Matanza, porque conocemos el territorio, digo, todos seguramente sentirán lo mismo, ¿no? Pero en este caso nos preparamos para eso y finalmente hoy estamos trabajando para competir en las PASO. ¿Cuál es un poco ese punteo del plan de gobierno del que hablás en cuanto al territorio? ¿Cuál pensás que es de los principales problemas del distrito y algo de lo que también pienses, algún programa, algún proyecto para mejorar eso? Bueno, primero y sin dudas, creo que estoy convencida de que el principal problema a atacar es la inseguridad. Yo esto siempre lo digo, a veces cuando uno dice el municipio tiene que trabajar en la inseguridad o en seguridad o en mejorar la situación de inseguridad, me dicen, bueno, la seguridad depende de la provincia y la salud depende de la provincia y la educación depende de la provincia. Yo creo que, si bien son competencia provincial,
el municipio, en cada uno de esos ítems que para mí hoy son los donde radican los mayores problemas, hoy en Matanza, del primero al tercer cordón, y donde primero hay que atacar, después del 10 de diciembre, si nos toca gobernar a nosotros, por supuesto, sí se puede hacer y muchísimo. En cuanto a la inseguridad, hoy necesitamos un plan que rápidamente actúe para, por ejemplo, la colocación de más cámaras y no tanta fotomulta, digamos, porque uno lo que ve es que hay más cámaras que te sacan foto para la multa o que te fiscalizan velocidad que cámaras que estén destinadas a prevenir el delito. Y conjuntamente con eso, que eso requiere de inversión presupuestaria, por supuesto, un plan de capacitación para aquellas personas que están observando las cámaras de seguridad. Porque un centro de monitoreo, digamos. Exacto, un centro de monitoreo implementado y con la capacitación acorde a los agentes que estén actuando en ese centro de monitoreo y que puedan prevenir realmente el delito. Y después, una cosa que tiene que ver con la articulación. Digamos, hoy por hoy, el gobierno municipal y el gobierno provincial son del mismo color político y hoy, en Matanza, la cantidad de efectivos policiales que necesitamos no solo no está por muchísimo menos de lo que haría falta, sino que no se ve tampoco una coordinación y una exigencia de mayor presencia policial para prevenir el delito. Y esto lo remarco siempre porque la acción del policía en la calle es de prevención, ¿no? Ahora, y a eso súmale un plan que debería estar, que debería ser prioridad del municipio, que tiene que ver con las luminarias. Hoy por hoy, incluso en el primer cordón, te alejas un poco de las calles principales y hay calles por donde directamente no se puede transitar, que por supuesto cuando uno va y entra a una calle oscura es una calle que favorece mucho más o facilita mucho más el delito. Sí. Entonces, eso por un lado, y acá fui remarcando como varios puntos que efectivamente el municipio en los que puede poner el foco y poner prioridad, y en los que debería invertir. De hecho, si uno lee el presupuesto en la rendición de cuentas del propio oficialismo, ve que apenas 1.5% del presupuesto se destina a protección ciudadana. Y tampoco tenemos en claro cuál es el detalle de esa inversión y qué es lo que contempla la protección ciudadana, ¿no? Después, y con esto lo cierro la idea, después por supuesto que se puede también hacer algo en temas de salud. Si bien la salud depende de la provincia, y las partidas y la coparticipación, no puede ser que tengamos un hospital de niños sin guardia en San Justo. Porque no solamente para los vecinos de San Justo y del primer cordón, todos conocemos familias de Virrey del Pino, González Catán o Lafe o cualquier localidad del segundo y tercer cordón que realmente traían a sus hijos a atenderse al hospital de niños y hoy no hay guardia, digamos, no hay médicos, no hay pediatras. Conocemos un montón de casos de municipios que generan programas con incentivos para que los médicos vengan a atender a las distintas localidades. Y eso tiene que ver con incentivos económicos, por supuesto, con incentivos en términos de seguridad también, porque un profesional que viene a atender tiene que sentirse cuidado también, se tiene que sentir valorado, y me parece que hoy en eso estamos fallando y bastante. Y la comunidad merece, y sobre todo, la enorme cantidad de vecinos de La Matanza que no tiene acceso a una obra social, una prepaga, y por lo tanto depende de la oferta que tiene el hospital público. Ahí hablaste de seguridad, de salud, tema de educación, que también mencionaste, bueno, depende en su mayoría de la provincia, pero en todos los casos, ¿no? En los tres casos de lo que estamos hablando, como vos marcás, siempre el municipio ha colaborado, o los municipios colaboran, ¿no? Algunos. Con estos temas. En cuanto a educación, has dejado claro, ¿no? Porque también está el debate de algunos candidatos a nivel nacional de poner en discusión la educación pública, ¿no? Me parece que no es tu caso por lo que has mencionado y por dónde venís. Pero digo, también cuál es lo que se puede aportar, o cómo ves también cuestión de educación, ya sea infraestructura, o cuestiones que tienen que ver incluso con lo que puede hacer el municipio a nivel local. Y en infraestructura, ahí el rol central lo tiene el Consejo Escolar, por supuesto con partidas de la provincia, pero yo hoy pensaba, ¿no? ¿Cómo hicimos un gasoducto en 10 meses? Realmente es la pregunta que me hago, y en 2 o casi 3 meses de vacaciones de verano no se arregló una escuela, o por lo menos, digo, porque hoy te pasa que vos vas, hablás con
un montón de vecinos del distrito y sobre todo, y siempre volvemos a lo mismo, el segundo y tercer cordón, donde se ve la mayor postergación, donde se ve la falta de acceso a servicios básicos, donde los chicos tienen clases 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque se turnan, porque la mayoría de las aulas no tienen gas. Y ahora estamos entrando en la época más fría del año. Entonces, entre los 2 días de clase por semana por la infraestructura de la escuela, más los distintos paros docentes que se van realizando por distintos reclamos, que es, digamos, otro tema más amplio para discutir. Bueno, entonces, la verdad que es muy difícil que los chicos lleguen a completar los 180 días de clases que deberían tener obligatoriamente. Entonces, ¿cómo puede ser que no podamos arreglar las escuelas con cuestiones básicas? Porque en el verano no iban porque no había ventiladores, ahora no van porque no hay gas. Entonces, creo que ahí lo primero que hay que discutir son las prioridades. Y segundo, el fondo, el municipio cuenta con un fondo educativo donde está estipulado por la normativa que se aprobó ya hace un par de años en provincia. De ese fondo educativo, al menos la mitad debería destinarse a infraestructura y arreglo de las escuelas. Entonces, ahí me parece que tiene que ver con un déficit en la administración de los recursos, en la no asignación de las prioridades y, por supuesto, entiendo yo que con falta de voluntad política para que eso sea resuelto. Tenemos alguna pregunta de oyentes por aquí también que se refieren a la situación de, o por lo menos hablan de la opción de un hospital público veterinario. Viste que hay algunos distritos conflictos con zoonosis. que se han instalado estos hospitales veterinarios públicos, o campañas de castraciones gratuitas que también hay. Acá en Matanza ha habido, no sé si no tengo la información, pero creo que se siguen haciendo, en distintos municipios se hacen. ¿Vos tenés alguna idea con respecto a esto? Sí, yo creo que lo más rápido son las campañas de castración. Por supuesto, un hospital público veterinario requiere una mayor inversión, ¿no? Pero sí me parece que las campañas de castración deberían funcionar. Yo, por lo menos las que he conocido, y acá quizás no tenga toda la información correcta, la mayoría han sido incentivadas y llevadas adelante por distintas organizaciones más de la sociedad civil. Hay un gran problema en muchos barrios de Matanza con el tema de la zoonosis. Y aparte hay gente que tiene un perro, 2 perros o cualquier mascota, digamos, y hoy por hoy llevarlo a castrar sale muy caro y no cualquiera puede acceder a eso, por lo tanto sería importante que se trabaje en campañas de castración. Vos tenés una mirada bastante ecológica, ¿no? Respecto al reciclado, ¿no? Y todas estas cuestiones. Nosotros acá cerca tenemos el SEAMSE, que tiene una problemática bastante grande respecto a lo que es la contaminación, los efectos que lleva a la sociedad. ¿Tenés alguna, digamos... Y los basurales, no solamente el SEAMSE, porque se hacen basurales en las esquinas de los barrios, tenemos nuestro móvil también cada tanto. Hay una cuestión respecto a la basura que es también bastante problemática, por parte, ¿no? Muchas veces por parte de la gente. Sí, claro. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, creo que falta una mirada integral en cuanto, si queremos decirle ecológica o sostenible o sustentable, y justamente falta una mirada eficiente, porque hoy por hoy, y vamos a decirlo muy vulgarmente, hasta se puede generar mucho trabajo y ganancia a raíz de no la basura, digamos, sino a través del reciclado. De hecho, hay muchísima gente que labura de eso, digamos, de juntar, de recolectar, pero eso también hay que organizarlo, hay que colaborar para que sea lo más sostenible posible. Y después volvemos al tema prioridades y a la administración poco eficiente. Yo todos los basurales a cielo abierto que conozco en todo el distrito, que están, por supuesto, en muchos casos, o enfrente de una escuela, o a 2 cuadras de la casa, o de un asentamiento, o de un barrio, como querramos llamarlo, 1 o 2 veces por semana pasa una máquina de la municipalidad para juntar la basura que tiran ahí. Entonces, hay hasta un doble, ¿entendés?, gasto del propio Estado, que al no organizar la recolección de la basura, en el cual tiene responsabilidad el Estado, y también tiene responsabilidad el Estado en no trabajar en campañas de concientización y de formación a los propios vecinos de cómo organizar la recolección de la basura. Digamos, de que no la saques a cualquier hora,
de que de la bolsa no te deshagas a cualquier hora o en cualquier momento del día y no la tires en cualquier lugar. Hay gente que termina generando esos basurales porque el camión no pasa. Hay veces que el camión no pasa porque la calle es un desastre, porque no está mejorada, porque no asfaltada, bueno, ni que hablar, ¿no? Pero que no es una calle que no está mejorada. Digo, es como que es un círculo vicioso que se va generando. Entonces, me parece que claramente falta una mirada más ecológica. Hay barrios que se hicieron casi en humedales, en Matanza. Sí. ¿Por qué? Porque no hay una protección del ambiente, pero tampoco... A ver, hay barrios que se hicieron en humedal hace 40 años. El Estado en 40 años no organizó ese barrio. ¿Y qué harías no vos? entubó ¿Qué los harías arroyos. con esos Sí, barrios? claro. Y bueno, es que primero, por supuesto, hay que trabajar primero en la urbanización. Sí. Segundo, todo el proceso que uno haga de urbanización, de recolección de residuos, de todo lo que implique mejorar la calidad de vida de los vecinos, tiene que ser también de la mano de los propios vecinos. O sea, uno no puede meterse en un barrio y tratar de hacer lo que le parece que hay que hacer para mejorar la vida, ¿entendés? Sí, claro. Uno tiene que hacerlo de la mano. De hecho, todos los procesos de urbanización que se han dado, por lo menos los que conozco yo en la ciudad de Buenos Aires, llevan quizás más tiempo del que uno calcula en el Excel, porque la comunidad tiene que estar integrada y tiene que ser parte de la decisión que se tome con respecto a ese barrio. Por ejemplo, los casos de barrios que quizás se construyeron sobre un humedal, repito, hace 40 años, y en 40 años como que no pasó absolutamente nada por ahí. Entonces hay gente que vive a la vera de un arroyo recontra mil contaminado, porque ahí también se tira basura, de esa agua, porque no hay agua potable, de esas napas toman agua las familias que viven en ese barrio, y por supuesto los chicos se enferman, así como los barrios que están al lado del SEAMSE y los cementerios, ponele, por ejemplo, en González Catán. Todos sabemos que hay un montón de casos de enfermedades en los chicos, en las familias. Y ahí yo lo que te puedo contestar rápidamente es que ahí no está el Estado. Vamos, ahí no está. Ahí está ausente. Lamentablemente la gente también se siente completamente olvidada. Hay una presencia, digamos, muy esporádica, muy probablemente cuando se acercan las elecciones. Son barrios que dependen de que cada vez que se inundan, viene el Estado, los evacúa, les da el colchón, les da la frazada, les da... Y cuando vuelve a llover pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí también es donde no hay eficiencia de parte del Estado, porque estamos como gastando 2, 3, 4, 5, 20 veces, cuando podríamos hacer un gasto quizás en una obra hidráulica, quizás en la urbanización del barrio, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos y también pensar en una calidad de vida más sostenible. 20 minutos faltan para las 6 de la tarde. Estamos con Josefina Mendoza. ¿Tenemos un minutito más? Sí, se puede. Vamos a terminar. Sí, dale. Primero, antes me gustaría que si te quedó algo para cerrar, para comentar lo que vos quieras decir, que lo compartas, algo que no hayamos preguntado y que tal vez tenés ganas de contarle al vecino, que lo hagas. No, bueno, creo que hemos ido casi por todos los temas, pero sí reafirmar, digamos, lo que decíamos al principio, el compromiso. Yo estoy convencida que hoy por hoy, dentro de, primero las PASO, ¿no? El espacio donde competimos en Juntos por el Cambio, hoy hemos logrado conformar una lista heterogénea, plural, que representa a la mayoría de los partidos que somos parte de Juntos por el Cambio, y que a su vez reúne experiencia, juventud. Hay como de todo un poco, y en mi caso reafirmar mi compromiso para después del 13 de agosto, si por supuesto la sociedad nos da su voto de confianza, seguir trabajando fuertemente para llevar adelante un plan de gobierno que mejore la calidad de vida de los vecinos, y sobre todo poner el foco en la administración eficiente del Estado. Bueno, vamos a hacer un pequeño cuestionario en el que vas a tener que elegir opciones. La mayoría son sí o no, pero también Sí. hay algunas opciones. Pero si tenés ganas de desarrollar, podés hacerlo. Este programa se llama Hay que seguir y el cuestionario es Hay que elegir. No, tampoco nos pusimos demasiado Ay, creativos bueno. con el nombre, pero bueno. Muy Es bien. lunes. Está muy Bueno, bien. está bien. Hay que elegir, entonces, Josefina Mendoza, candidata a intendenta dentro de Juntos por el Cambio aquí en La Matanza. División de La Matanza, ¿sí o no? Sí. ¿Desarrollo? ¿Querés ¿No? desarrollar? Después lo desarrollamos. Me lo después dicen como, ¿querés desarrollar? Después lo desarrollamos. Bueno, Bueno, dale. estamos todos así, Dale. ¿eh? ¿Almirante o La Ferrer? Clubes de fútbol. Uy, no. Muy difícil. Chicos, esto no se hace. Te la está jugando toda acá, ¿eh? Podés salir...
Bueno, ya está, voy a elegir. Si vas a elegir, elegí. Si no, ¿Qué? ¿querés decir paso? Si hay que elegir, hay que bueno. elegir. ¿Querés ir a las pasos? No, tibios acá no, almirante. Bien. Portación legal de armas, ¿sí o no? ¿Portación legal de Portación armas? legal de armas. Hay propuestas. No, pero tampoco ilegal. Tendrían que aclararlo eso. Muy bien, me gusta. ¿Pistolas taser para las fuerzas policiales, sí o no? La estamos complicando, ¿viste? Sí, Bien. creo que prevendrían muchos de los... Acá no te juzgamos, Ok, vos podés contestar lo que está quieras, bien. no Está hace bien, falta no. que... Después desarrollo. Claro. En un plan de domingo, propone Cami Sansi, ¿compras en el shopping o un picnic en Campanópolis? No, Campanópolis, sí, claro, me Bueno. encanta. Banco. ¿Control de precios, sí o no? No sé. La verdad te diría, no, chicos, no funcionó. Evidentemente no funciona. ¿Le cambiarías el nombre al distrito? No, ¿A La Matanza? no, porque es la historia de la Urbanización de barrios populares, ¿sí o no? Matanza. Sí, ¿Participarías de un debate con los demás candidatos a intendente? sí. Matanza, ¿avanza? Claramente no está muy a la vista eso. Matanza avanza, bueno, es el eslogan actual del municipio. ¿Cuál sería tu eslogan, por último? O una Wow. frase que representaría tu gestión en La Matanza. Ay, chicos, no estoy muy creativa Se hoy. me Pará. Que representaría mi gestión y yo creo Y que... algo con Josefina, puede ser por ahí, hay que pensarlo. Hay que armar un jingle para Josefina. Sí, bueno, pará. No te pongas tan ansioso que ya está. ¿Ya vienen? Ya viene, Se vienen. Se los voy a mandar cuando esté. It's coming. No sé, ayúdenme ustedes con el nombre, pero yo trataría de dar con un mensaje de que Matanza puede ser, digamos, puede ser un distrito también moderno y que vaya para adelante. Ahí va, nos quedamos con esa. Está recién pensada, improvisada. así La que próxima. La próxima No se me tengo el ocurre, eslogan. estoy vamos a tener pensando, más preparado. ¿viste? Che, ¿querés ampliar un poquito sobre la división? Sí, el otro día me preguntaban lo mismo y yo decía, en realidad, lamentablemente, hace muchos años que hablamos de la división de Matanza porque vemos administraciones, creo yo, poco eficientes o no eficientes. Entonces, enseguida se piensa sobre la posibilidad de la división administrativa porque se cree y está estudiado, digamos, no es que voy a relativizar algo que muchísimos dirigentes y gente incluso que sabe de urbanismo, desarrollo y de cuestiones de jurisdicciones y administrativas lo han estudiado y hay distintos proyectos para dividirlo en 3, en 4, creen que habría una administración más eficiente. Pero yo creo que hasta tanto eso políticamente se puede acordar, porque eso depende de una ley que se tiene que llevar adelante en la legislatura, donde tiene que haber una mayoría grabada, y hasta que haya un acuerdo político para eso, me parece que en lugar de discutir si dividimos o no La Matanza, tenemos que discutir cómo la administramos más eficientemente. Clarísimo. ¿Algo más que quieras puntualizar con respecto al cuestionario que te hicimos un ping-pong express? No, Estamos bien, gracias. Bueno, se viene el jingle, entonces. Sí, Viste sí, que sí. hay como una batalla de jingles, se había convertido en esto la campaña. Sí, tal cual. Pero bueno, parece que hay que pegarla al internet, viste cómo es hoy por hoy. Y hacer algún tren, algún pasito de baile, alguna cosa Claro, así, ¿viste? sí, eso Así estaría te bueno. viralizás. Un challenge. Claro. ¿Vas a hacer eso? No, chicos, tampoco bueno. la pavada. Cualquier Después cosa. salía con eso, ¿viste? Acá Camila, cualquier cosa te puede asesorar. Sabe varios pasitos. Josefina, gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. Josefina Igualmente. Mendoza, precandidata a intendenta de Juntos por el Cambio, dentro de la lista de Larreta Santilli, compitiendo aquí, en este caso, con Toti Flores. Bueno, veremos si termina siendo la candidata para las elecciones. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.